Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número 1 de dramas, secretos y revelaciones impactantes del mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les quita el sueño, que los tiene pegados a la pantalla esperando más, el final de esa serie que tanto nos ha cautivado, y sobre todo, la verdad detrás de la relación entre Hande y Kerem. Sí, lo sé. He visto sus comentarios, he leído sus mensajes directos y he notado cómo se multiplican las teorías conspirativas en los foros. ¿Estaban actuando? ¿Era todo una farsa para vender más revistas? ¿O realmente hubo amor verdadero entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Vamos a analizarlo todo desde el principio hasta el final, con datos, rumores confirmados y mi opinión, claro está. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de emociones y especulaciones, déjenme recordarles lo de siempre: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos por el principio. La serie, un fenómeno mundial que conquistó corazones en todos los rincones del planeta, nos presentó una historia de amor aparentemente improbable entre Eda y Serkan, personajes interpretados por Hande y Kerem. La química en pantalla era innegable, la tensión palpable, y cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una intensidad que traspasaba la pantalla. No era de extrañar que casi de inmediato, los fans empezaran a sospechar que esa conexión iba más allá de la ficción. Los rumores se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Fotos robadas de sus salidas, comentarios sospechosos en redes sociales, entrevistas donde se lanzaban miradas cómplices. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban viviendo un romance en la vida real. Y entonces, ¡boom!, la confirmación. Fotos de sus vacaciones juntos, tomados de la mano, abrazándose, besándose. El sueño de muchos fans se había hecho realidad. Eda y Serkan eran pareja, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La euforia fue generalizada. Los medios de comunicación turcos e internacionales no paraban de hablar de ellos. Se convirtieron en la pareja del momento, la más querida, la más admirada. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, un amor nacido entre sets de grabación, luces y cámaras. Los veíamos radiantes, felices, enamorados. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, e incluso hablaban de planes de futuro. Todo indicaba que esta relación iba en serio, que tenía potencial para durar. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un giro inesperado, un dragón que amenaza la felicidad de los protagonistas. Y en este caso, el dragón llegó en forma de rumores de crisis. Empezaron a circular noticias sobre posibles problemas en la relación, diferencias irreconciliables, celos e incluso infidelidades. Los fans, consternados, se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, estuviera a punto de separarse? Las señales eran contradictorias. Por un lado, veíamos a Hande y Kerem distanciados, sin interacciones en redes sociales, sin apariciones públicas juntos. Por otro lado, surgían fuentes cercanas a la pareja que negaban la crisis y afirmaban que todo estaba bien entre ellos. La incertidumbre era total. Los fans no sabían a quién creer, qué pensar. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, estaba oculta tras una cortina de humo. Y entonces la bomba, la confirmación de la ruptura. A través de comunicados separados, Hande y Kerem anunciaron el fin de su relación. La noticia impactó al mundo del espectáculo turco y dejó a los fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado un amor que parecía tan fuerte, tan verdadero? Las preguntas eran muchas, las respuestas escasas. A partir de ahí, empezaron a surgir diferentes teorías sobre las causas de la ruptura. Algunos apuntaban a la presión mediática, la constante vigilancia de los paparazzi, la falta de privacidad. Otros a las diferencias personales, los diferentes proyectos profesionales, la dificultad de conciliar sus agendas. También se habló de celos, de infidelidades, de terceras personas que habían intervenido en la relación. Pero la verdad verdadera, solo la saben Hande y Kerem. Y probablemente nunca la sabremos por completo. Lo que sí sabemos es que su relación, por intensa y apasionada que fuera, llegó a su fin.
Y que a pesar de la tristeza y la decepción de los fans, ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, con sus proyectos. Ahora bien, llegamos al punto central de este vídeo, ¿fue todo actuado? ¿Fue una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O realmente hubo amor verdadero entre Ande y Kerem? Esta es la pregunta del millón, la que todos se hacen, la que genera más controversia. Mi opinión, basándome en lo que he visto, en lo que he leído y en lo que me han contado fuentes cercanas a la pareja, es que sí, hubo amor. No creo que todo haya sido una farsa, una actuación para vender más revistas. Creo que Ande y Kerem realmente se enamoraron, que sintieron una conexión profunda, que vivieron momentos felices juntos. Es cierto que su relación tuvo un impacto positivo en la popularidad de la serie. Es innegable que el hecho de que los protagonistas fueran pareja en la vida real aumentó el interés del público, generó más expectación y contribuyó al éxito de la producción. Pero eso no significa que su amor haya sido falso, que haya sido una estrategia de marketing. Creo que ambos son actores talentosos, profesionales, pero también son personas con sentimientos, con emociones, con deseos. Y creo que en un momento dado, sus caminos se cruzaron y se enamoraron. Que vivieron una historia de amor intensa, apasionada, pero también complicada, difícil, que finalmente no pudo superar los obstáculos y llegó a su fin. Ahora, sobre el final de la serie, debo decir que fue agridulce. Por un lado, nos regaló un cierre feliz para Eda y Serkan, con su boda soñada y la promesa de un futuro juntos. Por otro lado, nos dejó con la sensación de que algo faltaba, de que la magia que había caracterizado la serie en sus inicios se había desvanecido. Quizás la tensión entre Ande y Kerem, tras la ruptura, influyó en el resultado final. Quizás la presión de los fans por un final feliz obligó a los guionistas a ceder a sus demandas, sacrificando la originalidad y la coherencia narrativa. Sea como sea, el final de la serie no estuvo a la altura de las expectativas de muchos fans. Pero más allá de las críticas y las decepciones, lo importante es recordar los buenos momentos que nos brindó la serie, las emociones que nos hizo sentir, los personajes que nos enamoraron. Y recordar también la historia de amor de Ande y Kerem, una historia que, aunque terminó, siempre permanecerá en la memoria de sus fans. En resumen, amigos míos, hemos explorado el final de la serie, la relación entre Ande y Kerem, las teorías sobre su ruptura y mi opinión personal sobre si su amor fue real o no. Hemos analizado los hechos, los rumores y las especulaciones, intentando separar la verdad de la ficción. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no lo sepamos todo, podemos afirmar con cierta certeza que sí, hubo amor entre Ande y Kerem, aunque ese amor no haya durado para siempre. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante e informativo. Si es así, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre todo lo que hemos hablado. ¿Creen que Ande y Kerem realmente se enamoraron? ¿Qué les pareció el final de la serie? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me sigan en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de mis vídeos y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Una vez más, muchas gracias por su apoyo, por su cariño y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, secretos y revelaciones impactantes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Ciao, ciao. *** ampliando la noticia, un análisis profundo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el legado de su relación ***. Y no se vayan, porque la cosa no termina aquí. Después de repasar lo básico, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos ha tenido al borde del asiento. Porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es mucho más compleja que un simple se enamoraron, fueron felices y comieron perdices, ¿o no? Para entender la magnitud de este drama, debemos analizar a los protagonistas individualmente. Hande Erçel, una belleza impactante, no solo es una actriz talentosa, sino también una figura que ha desafiado los estándares de belleza tradicionales en Turquía. Su ascenso a la fama no fue un camino de rosas. Tuvo que luchar contra las críticas, contra los prejuicios y contra aquellos que la subestimaban por su apariencia. Hande demostró que es mucho más que una cara bonita.
Su dedicación, su profesionalismo y su talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin, por otro lado, es el galán por excelencia. Con su encanto, su carisma y su atractivo físico, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Pero Kerem también es un actor versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar roles muy diferentes. Además, es un defensor de causas sociales y un activista comprometido con el medio ambiente. Un chico con valores, vamos, que no solo se preocupa por su imagen. Cuando estos dos titanes de la actuación se unieron en la pantalla, la explosión fue inevitable. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que era imposible no dejarse llevar por su historia de amor. Pero ¿cómo era su relación detrás de las cámaras? ¿Cómo se llevaban realmente? Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a la pareja, esas personas que tuvieron la oportunidad de convivir con Hande y Kerem durante el rodaje de la serie. Según estas fuentes, la relación entre los actores era muy profesional al principio. Se respetaban, se admiraban mutuamente y trabajaban en equipo para crear una historia creíble y emocionante. Pero a medida que pasaba el tiempo, la amistad se fue transformando en algo más. Se notaba que había algo especial entre ellos, me contó una persona que trabajó en la producción de la serie. Se miraban de una manera diferente, se reían de las mismas cosas y siempre estaban buscando la oportunidad de estar juntos. Pero no todo fue color de rosa. La presión de los fans, la constante atención mediática y la exigencia de los horarios de grabación empezaron a afectar la relación. Hande y Kerem se sentían abrumados por la expectativa de tener que ser perfectos, de tener que mantener una imagen de pareja ideal. Además, surgieron rumores de celos y de discusiones. Algunos medios de comunicación afirmaron que Hande era muy celosa de las compañeras de trabajo de Kerem, mientras que otros aseguraban que Kerem no soportaba la atención que Hande recibía de otros hombres. Como en cualquier relación, hubo momentos buenos y momentos malos, me dijo otra fuente cercana a la pareja. Pero el amor que sentían el uno por el otro era real. Se apoyaban mutuamente, se animaban a seguir adelante y se perdonaban los errores. Entonces, ¿qué pasó para que terminara la relación? Aquí es donde las teorías se multiplican y donde la verdad se vuelve más difusa. Algunos creen que la ruptura fue causada por la presión mediática y por la imposibilidad de mantener una vida privada. Otros apuntan a las diferencias personales y a la dificultad de conciliar sus agendas profesionales. Y también están los que aseguran que hubo terceras personas involucradas. Pero independientemente de las causas, lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem dejó una profunda huella en sus fans. Muchos se sintieron decepcionados, tristes y hasta traicionados. Pero también hubo quienes entendieron que el amor no siempre dura para siempre y que es importante respetar las decisiones de cada persona. Y ahora, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos han seguido adelante con sus carreras y han demostrado que son capaces de brillar por sí solos. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha consolidado su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha participado en proyectos ambiciosos y ha seguido trabajando en sus causas sociales. ¿Pero volverán a estar juntos algún día? Esta es la pregunta que muchos fans se hacen. Y la respuesta, como siempre, solo la tienen Hande y Kerem. Lo que sí podemos asegurar es que su historia de amor, por fugaz que haya sido, siempre será recordada como uno de los romances más apasionantes y mediáticos del mundo del espectáculo turco. Y para cerrar con broche de oro, vamos a echar un vistazo al legado que dejó la serie y la relación de Hande y Kerem. Love is in the Air no solo fue un éxito de audiencia, sino también un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía. La serie se vendió a más de 80 países y se convirtió en un símbolo de la cultura turca en el mundo. Además, la relación de Hande y Kerem inspiró a miles de personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Su historia demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, aunque no siempre dure para siempre, siempre vale la pena vivirlo. Así que, amigos míos, esta es la historia de Hande Erçel, Kerem Bürsin y el legado de su relación. Una historia llena de amor, pasión, drama y misterio, que nos ha mantenido enganchados desde el principio hasta el final. Y aunque el cuento de hadas haya terminado, siempre podremos recordar los buenos momentos y seguir soñando con que, quizás, algún día, Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Y con esto me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios, sus teorías y sus opiniones aquí abajo. Los leo todos y me encanta saber lo que piensan.
Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Hasta la próxima y que sigan disfrutando del mundo del espectáculo turco. Ciao, ciao. No olviden dar like, compartir y suscribirse.